46. La purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, de Apocalipsis 12, 17. El templo de Dios, Apocalipsis 11, 19. Santo sábado, la santa ley de Dios y la no inmortalidad de los muertos. Eso te debe hacer. Entonces, pero pregúntale a otro, ¿por qué eres esa religión? Y nadie te va a decir el fundamento, porque nadie sabe, porque son por equivocación o por casualidad. La salvación no es casualidad, es un principio, porque Dios no es un sentimiento ni un impulso, Dios es un principio moral establecido en nuestros corazones, que la gente pueda decir, este realmente es un cristiano, porque trabaja con Cristo, y su carácter lo dice todo, y la forma que viste y que vive. Es mi opinión que si las libertades de este país, Estados Unidos, son destruidas, será por la sutileza de los católicos sacerdotes jesuitas, ya que son los más astutos, peligrosos enemigos de la libertad civil y religiosa. Ellos han instigado la mayoría de las guerras en Europa. Lo escribe James Chapman. Americanismo contra el romanismo. Esto lo escribieron en la Edad Media. Aquí está un juramento. ¿Ustedes saben acerca de este juramento? Un poco larguito. Voy a leer la parte de arriba. Está un poco elevadito. Voy a leer la parte de arriba. Este papa que está ahorita, Francisco I, mejor conocido, su nombre es Jorge Mario Bergoglio. Este juramento hizo: yo además declaro que ayudaré a asistir y aconsejar a cualquiera de los agentes de la santidad en cualquier lugar donde yo esté, en Suiza, Alemania, Holanda, Irlanda, América, cualquier otro reino o territorio. Yo vendré y haré lo máximo para extirpar a las doctrinas herejes protestantes, destruir todos sus falsos poderes legales o al contrario. Yo además prometo y declaro, no obstante, yo estoy permitido asumir cualquier religión. Oigan, son capaces de infiltrarse en cualquier religión. Hereje por la propagación de los intereses de la madre iglesia de mantener en secreto. O sea que se pueden hacer bautistas. Sí. ¿Se pueden hacer mormones y adventistas? Sí. Con tal de llevar esta doctrina hacia Roma y cambiar y tomar decisiones y apartarnos de nuestra fe. Privado de todos los consejos de tiempo en tiempo de sus agentes, como ellos me lo confíen, y a no divulgar directamente o indirectamente por palabra, escritura o circunstancia, cualesquiera, sin ejecutar todo lo que debe ser propuesto, dado, cargo, descubierto, a mí, por él, por ti, Padre espiritual, se refiere al general de los jesuitas, tienen un general. Cualquiera otra orden secreta, yo además prometo y declaro que yo no tendré opinión o voluntad mía propia, o ninguna reserva mental, fuere lo que fuere, aún como un cuerpo y cadáver, sino, sin vacilar, obedeceré todas y cada orden que yo pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo, que yo iré a cualquier parte del mundo, donde quiera que sea enviado, a las regiones congeladas del norte, selvas de la India, centros de civilización en Europa, persecuciones salvajes de los bárbaros salvajes de América, sin murmuraciones ni lamentaciones, seré sumiso en todas las cosas, me fueren comunicadas a mí. Además prometo y declaro que yo, cuando la oportunidad se presente, preparar y hacer implacable guerra secreta y abierta contra los herejes protestantes, como yo he sido ordenado, hacer extirparlos de la faz de toda la tierra, y que yo no perdonaré ni edad, ni sexo o condición, y que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivos a estos infames herejes, rasgaré los estómagos y vientres de sus mujeres, machacaré la cabeza de sus infantes contra la pared, para poder aniquilar a su execrable raza, que cuando lo mismo no pueda ser hecho abiertamente, yo, secretamente, usaré la copa de veneno, la cuerda de estrangulación, el acero de la daga, el plomo de la bala, sin importar el honor, rango, dignidad, autoridad, persona, cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, puesto que en cualquier momento yo puedo ser ordenado y hacerlo por los agentes del Papa o superior de la Hermandad del Santo Padre de la Sociedad de Jesús, en confirmación de lo cual yo por lo presente dedico mi vida, alma y todos los poderes corporales, y con la daga o a la hora recibo, yo escribiré mi nombre escrito con sangre como testimonio de la cual, y si yo soy probado falso o débil en mi determinación, que mis hermanos y compañeros soldados de la milicia del Papa corte mis manos y pies y garganta de oreja a oreja y mi panza abierta, y sufre, queme dentro con todo el castigo que pueda ser infligido sobre mí en esta tierra. Mi alma será atormentada por demonios en el infierno eterno para siempre, que yo cuando vote siempre votaré por un caballero católico, en preferencia a un protestante, especialmente un masón,
y que yo dejaré mi partido para hacerlo, que si los católicos están en la candidatura, yo me aseguraré cuál es el que mejor apoyo dé a la Madre Iglesia y votaré en consecuencia, que yo no trataré ni emplearé a un protestante. Si está en mi poder tratar o emplear a un católico, que yo pondré a las niñas católicas en las familias protestantes para que den un reporte semanal, sea hecho en los movimientos internos de los herejes. Oigan, hermanos, y todavía me faltó un poco, no le cupo, pero investiguenlo, investiguen en internet, todavía está ahí. Este juramento lo hizo el Papa que está ahorita gobernando. ¿Se dan cuenta por qué lo que venimos leyendo están diciendo que finalmente van a destruir a los protestantes? O sea, nosotros. ¿Por qué creen que ahorita no hay persecución contra los demás? Pues nadie predica acerca de Babilonia, de la ramera. ¿Será que ya nos hicimos amigos de la ramera? Lo que no es de Dios es contra Dios. Y conste, y hermanos y amigos, no es un ataque contra la fe, porque la mayor parte del pueblo de Dios se encuentra en la Iglesia Católica y en algunas otras religiones, solo que ellos adoran a Dios de una manera que Dios no lo estableció. Entonces hay que entenderlo, que hay muchos católicos nobles, que hay muchos católicos y de otras religiones, incluso mejores cristianos que los mismos evangélicos o protestantes, solo que ellos adoran de la manera que Dios no lo estableció. Hermanos, la verdad duele, pero no nos convirtamos en fanáticos. Hay que ser de mente abierta. La palabra de Dios dice: escudriñarlo todo, retener lo bueno. Y yo solamente estoy leyendo. Ahora, si yo hubiera inventado esto, pues bueno, el culpable soy yo, ¿no? Yo estoy leyendo lo que ellos propagan. Así que hay que echarle la culpa a aquellos que provocaron esto. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuanto ellos se postraban. Primeros escritos, página 213. Iglesia de Jesús en Roma, que está en Roma, en el Vaticano. Nunca antes en el curso de la historia del mundo había una sociedad, es decir, la orden de los jesuitas. Apareció el antiguo Senado romano en sí. No puso esquemas para la dominación del mundo con mayor seguridad de éxito. Aquí está Ignacio de Loyola aplastándole la cabeza a un protestante. Los jesuitas son una espada desnuda cuya empuñadura está en Roma, pero su hoja está en todas partes, invisible hasta que su golpe sea sentido. Acerca del asesinato de Abraham Lincoln. Ignacio de Loyola, aquí está la estatua en Jesús. Dice este libro, una secreta monita: la fe católica no puede subsistir sin el poder civil. Oigan, necesita el cuchillo del poder civil para poder perseguirnos. Si no, ¿cómo nos va a perseguir? Si no tiene el ejército ni la policía. Eso lo dicen ellos. Ahí está la cita. La Compañía de Jesús es una fuerza cuasi militar de más de 50,000 miembros en el mundo. Fue fundada como una unidad de inteligencia política por la antigua jerarquía europea, como una nueva herramienta para eliminar instituciones unitarias de los Estados Unidos. Ellos controlan la CIA, el FBI, la Policía Federal en México, la KGB, la Scotland Yard en Inglaterra. Ellos controlan los centros de inteligencia. ¿Saben cómo lo iniciaron? Con el confesionario. Así inició el centro de inteligencia en el pasado. Y hoy en día son centros de bancos de información. Los jesuitas intentan crear un mundo sinárquico, basado en el debilitamiento general de los poderes soberanos de los estados nacionales, que deberán ser sustituidos por agencias supranacionales de un mundo globalizado como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, el Instituto de la ONU para la Formación y la Investigación y el Consejo Mundial de la Iglesia. Lo escribe Daniel Stulin, un periodista e investigador. Oigan, ¿quién está detrás de derechos humanos? Con razón, en la Constitución Política de México, en el artículo 1, ahora dice bienvenida a la homosexualidad y la está defendiendo derechos humanos. ¿Sabían ustedes que lo que están administrando derechos humanos aquí en México son jesuitas? Si nos da tiempo vamos a ver sus currículums para que vean quién está gobernando México. Aquí está, es el general, se llama Nicolás Pachón, es un vasco. Estos son sus líderes a nivel mundial, son los que gobiernan el mundo. Estos están detrás de Jorge Mario Bergoglio, Francisco I. El general de los jesuitas insiste en ser el amo soberano sobre soberanos. Donde quiera que los jesuitas son admitidos, ellos serán amos, cueste lo que cueste. Su sociedad es por naturaleza dictatorial.
y por lo tanto es el enemigo irreconocible de toda autoridad constituida. Cada acto, crimen, aunque sea atroz, es una obra meritoria si se comete para el interés de la sociedad de los jesuitas o por la orden del general. Investiguen este libro de Charles Chiniquy, un ex sacerdote jesuita. Él escribió también 50 años en la Iglesia Católica. El asesinato de Lincoln fue instigado por el Papa Negro, el que acabamos de ver, en ese caso el que estaba en ese entonces, es decir, el general de la orden jesuita, camuflado detrás del Papa Blanco Pío IX, asistido y ayudado, financiado por otros que se creen con derechos divinos en Europa, y finalmente el asesinato que consumado por la jerarquía romana y sus agentes a sueldo en este país. Está también escrito Burt McCarthy. Del colegio jesuita y de Ingolstadt se conoce que ha salido la secta conocida como los Illuminatis de Bavaria, en Alemania, fundada por Adam Weishaupt. Su fundador, Weishaupt, sin embargo, parece haber jugado un papel de subordinado en la organización de la secta. Un jesuita formó la orden de los Illuminatis, de los masones. Para ellos ningún crimen es demasiado grande. Con muy diversos disfraces introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes. Vamos a ver esto, el conflicto de los siglos, un poquito del conflicto de los siglos, y esto ustedes lo pueden leer. Sería bueno también que a la visita al final le diéramos un poco. Se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos, ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetua, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Bueno, ya vimos un poco, vamos muy rápido por cuestiones de tiempo. ¿Qué pasaría si, ya que tenemos un papa jesuita, qué pasaría si el gabinete de Obama fueran jesuitas? Y que les dijera que 9 jueces federales, 6 son jesuitas. La ley dominical ya estaría aquí en cualquier momento. Yo estoy sorprendido. Y por la gracia del Señor Jesucristo todavía no hay ley dominical. Yo estoy sorprendido porque no hay ley dominical, ya debería de estar. Porque lo trataron de aprobar en 1888. Ahora, en México,
Vamos a echar una visitadita a la historia de México y vámonos precisamente por qué cambiaron el artículo 24. No nos va a dar tiempo hoy, pero mañana vamos a ver el artículo 24 solamente para platicarles qué ocurrió en la época de los cristeros. Esa historia de la guerra de los cristeros en México estaba en los libros de texto. ¿Por qué ya no está? ¿Qué ocurrió? Les voy a dar un breve esbozo de lo que ocurrió. Como Miguel Hidalgo y Morelos fueron vencidos por los masones norteamericanos cuando enviaron a Benito Juárez vino a separar la iglesia del Estado. Desde 1857 en México hay libertad de religión, gracias a Dios. La Constitución de 1917 le vino a quitar a los jesuitas, a la Iglesia Católica, escuelas, hospitales, cementerios, el registro civil y territorio. Más del 60% del territorio mexicano pertenecía al Papa. Entonces la Constitución de 1917 no le convenía. Tenía el Papa ahora que cambiar el artículo 3º, 5º, 27, 130 y 40 si quería devolverle los poderes al Vaticano. Y saben, los acaba de cambiar Peña Nieto. Por eso la reforma de los maestros y lo que está ocurriendo ahorita. Ya vamos a ver, vamos a ir atando cabitos y formando el rompecabezas. ¿Y de dónde viene todo esto? Ahora, en 1926 infiltraron el gobierno federal, pero se dio cuenta Álvaro Obregón. Deportó a Ernesto Flippi, representante legal del Vaticano, por haber violado esos artículos que ya mencioné, al inaugurar el Cristo Rey en el Cerro del Cubilete en el Silao, Guanajuato. Acto seguido, los católicos cerraron las catedrales, los sacerdotes, y le dijeron al mexicano que se iba a perder en el infierno, así como cuando Martín Lutero. Lo mismo, que la iglesia tenía poder para salvar, les dijeron. No Cristo, la iglesia. Y entonces provocaron al mexicano que se levantara en guerra contra los federales. Aquí está la historia. La educación católica era obligatoria en las escuelas públicas y privadas. Hoy en día ya va a ser otra vez, ya fue aprobado. Ya lo lograron. No lo habían logrado, habían estado luchando por infiltrar, por eso el Partido Acción Nacional y el PRI pertenecen al Papa. Ahorita lo vamos a ver y se desó. Ahí está. Si desde 1857 logran cambiar estos artículos, ni la reforma de 1917, hermanos, se acabó la libertad de religión en México. ¿Y saben qué? Lo vino a cambiar Peña Nieto. Y Peña Nieto trabaja para el Opus Dei. Y el Opus Dei es un brazo fuerte de los jesuitas. Tiene dos primos hermanos obispos en Toluca. Pertenece al Opus Dei. Ahora vamos a ver quién está detrás de todo eso, porque eso ya los cambió. Se acabó la libertad de religión. Hermanos, estamos viviendo una tolerancia. Yo les aseguro que si aquí se levantaran a predicar el mensaje de los tres ángeles, la mayoría iríamos a la cárcel. Pronto. Hermanos, este evangelio no es para que tengan miedo. Este evangelio es para valientes. Jesús nos dijo: el que quiere vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. La educación pública, registro civil, incluso las actas de nacimiento, matrimonios, hospitales, si te enfermabas y no eras católico no te atendían, propiedades y terrenos donde sembraban y el dinero lo enviaban al Vaticano, que es una empresa. Entonces no le convenían esas leyes de reforma al Vaticano. ¿Qué es lo que hizo? Instigó a la guerra a los católicos. En 1926 estalló la guerra de los cristeros, matando a más de 70,000 mexicanos, matándose entre hermanos. Y el Papa bendijo esa guerra para querer controlar. Han llegado días de luto y dolor. Todo es obra de un solo hombre, de un esclavo de Satanás que pretende arrancarnos nuestra fe y la de nuestros hijos. Todo es obra de ese ser maldito que el infierno ha puesto en la presidencia de México. Graben bien su nombre en la memoria y tiemblen cuando lo escuchen, porque es el de un enemigo de Dios, Plutarco
venid a las calles. El pueblo católico de este país no puede seguir soportando la constitución atea que lo oprime. Leyes que nos niegan el derecho a ejercer el sacerdocio, a divulgar la palabra de Cristo, a educar a nuestros niños en las verdades de la santa doctrina. En muda protesta, el señor arzobispo de México ha tenido a bien decretar que desde hoy los templos cierren sus puertas al culto, hasta que la iglesia del Señor vuelva a recobrar la libertad perdida. Más del 50% éramos jovencitos de 15 a 20 años, netos, pobres. No teníamos más buscar a los pueblos, porque eran los hijos de familia, que sabíamos de armas ni de caballos. Pues aquí en tanto que nada nos enseñamos al caballo y al carro. ¿Qué vamos a hacer sin misas, Juan? ¿Qué? Pues estar todos en pecado hasta que haya otra vez. Está feo esto, Juan. Según lo iba diciendo el padre, me entró un temblor, así como de calenturas. Nomás piénsale que todo el pueblo se puede ir al infierno. O está de pensarse. Lo que no entiendo es para qué cerrar la iglesia. Con eso le dan gusto al hereje, ¿o qué no? No, pero quieren cabrear a los católicos y que no nos dejemos. Y armen bulla allí en la capital. ¿Dónde van a saber si está abierta o cerrada? Ni siquiera saben que existe el pueblo. Se alzaron, padrecito, y en un montón de lados. Se alzaron en armas contra el gobierno. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes, pues? Los católicos. Loado sea el Señor. Y ya le estuve hablando de eso, padrecito, pero no me hace caso. No me vengas con tonterías. Para tus caprichos, bien que sabes manejar a tu marido. Pues sí, pero como quien dice, ahora se trata de ir a la guerra. Una guerra que es por Dios. Y si los hombres de este pueblo no tienen valor, las mujeres tienen que darle ejemplo. Le voy a volver a decir, padre. Las mujeres tienen medios de convencer. Además, piensa que este puede ser el gran sacrificio que Dios te pide para perdonarte aquel grave pecado que cometiste. Sí, padrecito. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Pues venimos a cuidar la iglesia. Como usted dijo que los del gobierno se las están robando. ¿A quién quieren engañar? Mejor lárguense a sus casas. Si tuvieran valor, ya estarían combatiendo a esos que les quieren quitar a sus hijos y a ustedes el amor de la Virgen de Guadalupe. Eso nunca lo van a lograr sus hijos. No. A ver, ¿dónde está tu Virgen? Encerrada, escondida. Porque sus hijos no tienen el valor de levantarse en armas para defenderla. Pero no, usted mismo dijo muchas veces que matar es pecado. ¿Y con qué cara dices tú eso? 2 tragos de alcohol te bastan para darte de machetazos con cualquiera. Pero que no se trate de Dios, porque te faltan los tamaños para defenderlo. A mí no me falta nada. Yo me voy con esos que nombran cristeros. ¡Rosa! ¡No te tapes la cara! Quiero que veas todo para que nunca te lo que haces.
había mucha fotografía en ese entonces, cámaras, había dibujantes, cartonistas. Ahí está un Miguel Hidalgo, miren, jalándole al cañón bonito para matar a la gente, disfrazados de santidad, de un manto de luz, así como Lucifer. ¿Será que las mismas imágenes vimos también en la Edad Media? ¿Quiénes levantaron? Esa es una matanza en San Bartolomé. Mataron más de 40,000 protestantes, la Iglesia Católica. Está en la historia universal. Dice Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Miren cómo estaban matando en el nombre de Jesús. Mataban a todo aquel que leía la Biblia, lo acusaban de hereje en la Edad Media. Y los calabozos no se daban abasto, sacrificando y torturando. Hacían santos a estos hombres, como Tomás de Torquemada, un inquisidor terrible. Su rostro lo dice todo, el rostro de Satanás. Los hacían santos y que los adoraran en vida. Nadie tenía derecho ni mirarlo a la cara, porque lo llevaban a la tortura. En México existen todavía museos de la tortura, donde los instrumentos están ahí, de cómo los sacerdotes jesuitas torturaban en el nombre de Jesús. Ahí tiene ese jesuita la cruz en la mano, torturando. ¿Ustedes creen que Jesucristo haría esto? En las cámaras de tortura de México se muestran este tipo de tortura. Aquí les quebraban la cabeza hasta que tronara. Aquí les metían los dedos para que dijeran quién más estaba leyendo la Biblia en su casa. Una silla con picos, los sentaban ahí, o les amarraban los dedos con estos picos, los metían en esta camisa de fierro y les prendían fuego. Aquí están los sacerdotes castigando a aquellos que leían la Biblia acusados de herejes. Este es uno de los más terribles. Amarran a la persona, lo meten, este fierro lo ponen en la cintura de la persona y desnudo lo dejan caer sobre ese pico. Aquí, por ejemplo, en este toro metálico, meten a la persona y le prenden fuego y muere lentamente asfixiada y con el calor. Hermanos, estas torturas, Roma, el Papa nunca cambia. Y los mismos católicos saben quién está gobernando su iglesia. Cuando está el Vaticano, cuando está abajo es un corderito, cuando está en medio es un zorro y cuando está arriba es una bestia. Horrible, capaz de matar a cualquiera que no cree en él. Oh, la historia está llena de sangre en la Santa Inquisición. Los sacerdotes, los frailes franciscanos, los dominicos, todos ellos, en el nombre de Cristo, como estos sacerdotes, mataban y se gozaban matando a la gente. Vean, ahí es un concilio de unos sacerdotes católicos. Aquí está una persona quemándole los pies, torturada en el nombre de Cristo. Los jesuitas, ese juramento lo hizo este Papa. Son jesuitas, se consideran los amos del mundo. Ellos instigaron a Hitler para que desatara una guerra contra los judíos. Por eso vamos a ver que el sistema papal, este es el Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, cuando era niño, militar del servicio secreto de la nazi, un servicio satánico que mataba cruelmente a las personas salvajes. Ahí está en el juramento como sacerdote. Aquí están los sacerdotes católicos haciendo amistad con uno de los asesinos más terribles en la historia de la humanidad. Vean cómo ellos manipularon, los sacerdotes católicos, la Segunda Guerra Mundial y también la Primera Guerra Mundial. Monjas y sacerdotes al servicio de Satanás, disfrazados de ángel de luz, de bondad, como dice el conflicto de los siglos. Eran entrenados para la guerra, y de hecho hoy son entrenados para la guerra también como militares. Ya les voy a enseñar acerca de los guardaespaldas del Papa, cómo están entrenados. Este es el ejército de los Tashi. Esta es una imagen de sacerdote y luego militar. Les daban indulgencias plenarias en la cual les dan salvación, el perdón de los pecados futuros. Aquí está el ejército de los Tashi en Croacia, y monjas. Son sacerdotes católicos, pero mataban en el nombre de Cristo, entrenados como milicias. Aquí está la Iglesia Católica junto con el Führer alemán, Adolfo Hitler. Aquí le van a cortar la cabeza a esta víctima, solo por ser judío ortodoxo. Ahí con un hacha le van a cortar la cabeza. Esto está en el libro La Historia Secreta de los Jesuitas y también Cortinas de Humo. También hay otro libro que se titula Terroristas Secretos. ¿Quiénes son los terroristas secretos? Aquí está un sacerdote católico antes y después, perteneciente al ejército de los Tashi en Polonia y también en Croacia.
¿Cómo es que hicieron alianza y nunca mataron a un sacerdote católico en Hitler? Ellos son capaces de destruir a cualquiera que no es católico. Y por eso, miren cuántos mataron en honor de la Iglesia Católica. Ahora, regresemos ahora. Ahí están los sacerdotes franciscanos con el ejército del nazi. Ahora, vamos a regresarnos a México. Después de la guerra de los cristeros, como no pudieron lograr el control, en 1955 surgió el Yunque. Aquí vamos a ver un poco de la historia del Yunque, para muchos que no saben quién está gobernando México. Escuchen esta noticia. Donde van a llegar hasta los 32 grados centígrados, mientras que en Puerto Vallarta el tiempo va a ser seco. Con esto terminamos, Carlos. Muchas gracias, Raquel Méndez. A través de la convocatoria de Primero Tu Imagen, nos llegó un video de una persona en donde nos dice que lo que nos muestra es una ceremonia del rito de iniciación de la organización El Yunque. Usted recordará que esta organización El Yunque fue desvelada públicamente hace unos años por el periodista Álvaro Delgado en un libro en donde explica cómo hombres y mujeres de ultraderecha que se aglutinan en torno a esta organización secreta, la que juramentan, fueron poco a poco alcanzando posiciones de poder del más alto nivel, particularmente desde el gobierno de Vicente Fox y en la directiva del Partido Acción Nacional. Según lo relata el video de esta persona, que nos da su nombre pero nos pide anonimato, esto sucede en el centro Juan de Austria de la organización del Yunque. Y ahí se da la iniciación a una persona cuyo nombre prácticamente no se entiende. Le leo algunos fragmentos de la transcripción que logramos hacer de esta imagen. Dice: declara inaugurada esta ceremonia de ingreso al centro Juan de Austria de la organización del Yunque. Cristo Rey, Señor y Dios nuestro, te ofrecemos nuestros trabajos en esta sesión rogándote nos des fortaleza para perseverar a pesar de los peligros, fracasos personales u otras adversidades. Le dice más adelante: a partir de hoy, le dicen al individuo que entra al Yunque en esta ceremonia de iniciación, según nos relata nuestro amigo del auditorio, a partir de hoy formarás parte de una casta de elegidos. Nuestra lucha es la de los cruzados, la de los cristeros. La de los cristeros. Oigan, ahora en el tiempo moderno, los cristeros no se quedaron ahí tranquilos, querían infiltrar el poder civil. Los cruzados, las cruzadas, los templarios, son los que están levantando ahorita los disturbios en Guerrero y Michoacán. La de muchos otros caballeros cristianos que a lo largo de la historia se han organizado para consagrar sus vidas a instaurar el reinado de Cristo en la tierra. El Yunque es una organización cívico-política abocada a preparar a una aristocracia del espíritu que debe conducir y gobernar a México e Hispanoamérica según los dictados evangélicos. Obviamente de la Iglesia Católica.